Saludos cordiales. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la sexta jornada de educación a distancia, especialmente a la doctora Aymar Camero, la posibilidad de compartir saberes y sobre todo en una temática que me permitió lograr nuevos aprendizajes. Al titular mi ponencia La multimodalidad educativa frente a los retos de la formación interprofesional, lo primero fue pensar, ¿qué es la multimodalidad? En tal sentido, es una tendencia educativa de múltiples potencialidades que utiliza de manera complementaria la diversidad de teorías, enfoques, modelos, métodos, estilos de aprendizaje, herramientas y la multiplicidad de canales, plataformas y recursos, tanto clásicos como digitales, para facilitar los procesos comunicativos de colaboración y cooperación entre los actores educativos. Por otra parte, me pregunté, ¿qué es la formación interprofesional? Para responder que es una estrategia mediante la cual los participantes de dos o más profesiones aprenden con, desde y sobre el otro para fortalecer su capacidad de relacionar diferentes saberes, el trabajo colaborativo para resolver problemas de diferentes ámbitos, especialmente en el área de salud. En este sentido, se podrían decir muchas cosas de esta estrategia, pero por ahora, solo con una revisión documental preliminar me permitió deducir una primera conclusión. Y es que esta estrategia formativa no se utiliza en todas sus potencialidades, ya que generalmente se utiliza solo en el área de salud y generalmente a nivel de posgrado, cuando podría ser utilizada en cualquier profesión. En pregrado, lo más cercano son las prácticas profesionales, aunque en Venezuela, en los nuevos programas formativos en salud, se ha implementado una modalidad que se denomina vinculación y que se pone en práctica desde que los estudiantes inician su formación y que tal vez se pudiera asimilar a una práctica interprofesional. Ahora bien, conociendo estas dos definiciones, ¿cuáles son los retos que se le generan a la formación interprofesional con la multimodalidad educativa? Para responder a esto, apliqué una metodología donde hice una hermeneusis de 10 documentos que relacionan o que yo intenté que relacionaran ambas temáticas en educación universitaria en el periodo de 10 años comprendido entre el 2014 y el 2023. Primero intenté buscar artículos que respondieran a las dos temáticas. Luego lo hice por separado y finalmente me limité a países de Iberoamérica y a no repetir países. Los países donde más encontré documentos acerca de ambas temáticas fue en Colombia y México. Aquí tenemos una segunda conclusión. No encontré ningún documento que relacionara ambas temáticas. En tal sentido, esto es un logro del evento en una ponencia como esta o quizás muchas como esta, donde se plantean las posibilidades para ambas áreas de investigación y educativas. En cuanto a los resultados, voy a presentar en la primera parte de manera resumida el análisis de los primeros 5 documentos relacionados con la multimodalidad educativa. Así tenemos a Vázquez 2022, que en la Facultad Nacional de Salud Pública de Colombia, ellos asumen la multimodalidad como un trabajo comunicativo basado en la semiótica. Y realizaron una experiencia local con 5 círculos de investigación temática en el área de maltrato infantil, en la cual participaron 6 investigadores de un grupo interdisciplinario y 6 mujeres de la comunidad. La idea era elaborar un material digital que lo hicieron, pero lo que quiero destacar aquí es que ellos encontraron que en un 40,5% la mayor dificultad para la multimodalidad es la capacitación de los docentes y para el 7% el rechazo al cambio. Por su parte, Regato y Viteri en el 2022 en la Universidad Estatal del Milagro en Ecuador, ellos señalan que la naturaleza de la sociedad actual es multimodal y que por ende se requiere un aprendizaje también multimodal. Que este tipo de educación no está plenamente desarrollada en Ecuador y una investigación con 200 estudiantes universitarios, una carrera de pregrado en la cual se aplicó un cuestionario, arrojó como resultado que el 62,5% de los profesores utilizan la estrategia multimodal. Y ellos consideran en un 38,5% que promueve la interacción docente-estudiante.
Ibáñez y Maguilla en el 2022 en Perú hicieron un análisis de 40 artículos sobre multimodalidad en el periodo 2020-2021 y la conclusión a que llegan es que la multimodalidad como modelo educativo debe ser un componente fundamental en los programas de formación docente. Por su parte, Aznar 2022 en la Universidad de Granada, España, hizo una investigación con estudiantes de pregrado y posgrado, aplicando metodologías activas e innovadoras con base a distintas tecnologías. Y aplicó un cuestionario posteriormente donde señala que para el 57,8% de los estudiantes valoran positivamente la multimodalidad. Finalmente, Ramírez y Maldonado en el 2014 de México asumen la multimodalidad desde tres perspectivas, como desde la visión informática, desde la visión lingüística y desde la visión educativa. Y ellos señalan que aplicar la multimodalidad requiere de nuevos roles educativos y de capacitación de los docentes. Los trabajos revisados evidencian las diferentes perspectivas desde las cuales se puede ver la multimodalidad. En tal sentido, se asume como una de las tendencias con mayor posibilidad de reestructuración de la educación universitaria. Su éxito, no obstante, requiere la redefinición de los roles del docente, de políticas de acceso y protección de la información, así como la disposición y uso adecuado de la infraestructura tecnológica. De alguna manera, estos son parte de los retos que se derivan de este trabajo. Y por otra parte podemos ver que la multimodalidad educativa tiene elementos en común con un método denominado compañerismo cognitivo desarrollado por Delacote en 1997. Generalmente en la universidad, en la práctica clásica, no se hace visible a los estudiantes la forma como procede el experto. Este método plantea la realización de una serie de actividades destinadas a hacer explícitos esos modos de conducta de los expertos, de manera tal que el estudiante pueda observarlos, compararlos con sus propios modos de pensar y luego poco a poco ponerlos en práctica con la ayuda del profesor y de los compañeros. En cuanto a los trabajos revisados referidos a la práctica interprofesional, nos encontramos a Soto y colaboradores que en 2022 en la Universidad Pública de Navarra en España hicieron un estudio con una metodología mixta donde participaron 17 estudiantes, 7 docentes y 2 pacientes. La idea era una actividad formativa donde se integraba la perspectiva del paciente en la atención multidisciplinar. Los resultados mostraron que los estudiantes en una rúbrica de 10 puntos obtuvieron un promedio de 7,63. Los pacientes consideraron que la experiencia era muy positiva y enriquecedora, y los docentes que era un enfoque novedoso y de interés para los estudiantes. Fortuna y colaboradores en el 2022, en un programa de enfermería de Brasil, hicieron una revisión de 229 cursos de enfermería y encontraron que solo 2,6% de estos cursos tenían objetivos relacionados con la educación interprofesional. De tal manera que ellos concluyen que la educación interprofesional no está institucionalizada en los programas de pregrado en enfermería. González Martínez y Chaparro en el 2020, en un hospital de Bogotá, hacen un análisis de si está presente la educación interprofesional en 79 prácticas de aprendizaje en 10 programas de pregrado en salud. Y encontraron que en 6 de estos había evidencias de estrategias de educación interprofesional. En 3 en un 99% de presencia y en otros 3 en un 40%. Llano Arana, en colaboradores en el 2020 en Cuba, hacen una investigación documental sobre la necesidad de preparar a los docentes en la educación interprofesional. Y para eso ellos plantean un plan de trabajo metodológico según una resolución ministerial del 2018. Pero además plantean que una manera de preparar a los docentes es promover su participación
en eventos nacionales e internacionales sobre la temática de educación interprofesional. Finalmente, la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina, en el 2018, hace hincapié en que existen en Argentina avances significativos en relación a la educación interprofesional. Y una experiencia es la denominada de residencias integradas multidisciplinares en el 2007. Los trabajos revisados permiten evidenciar que la educación interprofesional no está suficientemente desarrollada en los países revisados. Hasta ahora solo se aplica en la formación en ciencias de la salud, lo que permite deducir algunos retos como la necesidad de modificaciones profundas en el paradigma de las prácticas profesionales y avanzar en estructuras académicas desde la perspectiva de la educación interprofesional. Tres retos se consideran relacionados específicamente con este trabajo, como son la necesidad de realizar más investigación acerca del tema, la formación de profesores con visión de educación interprofesional e incrementar el uso de metodologías interactivas que privilegian el trabajo en grupo, el diálogo y la práctica colaborativa. La interacción profesional explícita entre estudiantes de distintas profesiones promueve el desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo y sólidas competencias comunicativas. De este modo, los métodos de aprendizaje que promueven la interactividad son una característica clave de la educación interprofesional. Siendo que este es uno de los retos, se ofrecen dos metodologías que promueven el aprendizaje interactivo. Una, el aula invertida, y la otra, el aprendizaje basado en proyectos, que se abrevia ABP. En la estrategia de aula invertida, se invierten los dos momentos de la educación tradicional. Se plantea un momento síncrono en el cual el estudiante es el protagonista de un proceso de estudios individualizados, donde revisa, lee los materiales previamente preparados por el profesor. Luego hay un momento síncrono, que puede ser presencial o virtual, donde se comparte información, se produce discusión y se hacen ejercicios, se aclaran dudas y el resultado es un aprendizaje colaborativo. Finalmente hay un tercer momento individual de reflexión, de autoevaluación y donde por supuesto se produce la motivación para continuar en el proceso de aprendizaje y se genera una nueva producción. La segunda estrategia tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología que no siendo nueva, se reactivó con el proceso de pandemia, ya que de alguna manera puede promover la interactividad en la educación multimodal. En esta se solicita a los estudiantes que organizados en grupos planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a una determinada situación o problema. Esta estrategia implica el concepto de innovación o de emprendimiento, que se refiere a crear algo nuevo, un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes o que los mejora. La interactividad se observa en su ruta de aprendizaje, que comprende 3 o 4 fases según se vea. La primera es la planeación, que implica identificar la necesidad o el problema y elaborar un plan de acción de lo que se va a hacer para resolver o proponer una solución. Y en ese proceso los estudiantes van aprendiendo contenidos relacionados con la asignatura o las asignaturas a través de las cuales se ejecutan los ABP. En la fase de ejecución, que implica la puesta en práctica en sí del plan de acción o la realización de una investigación, proponer alternativas y realizar las actividades que de alguna manera se puedan avanzar. El resultado de esta fase es un producto tangible o por lo menos un avance de este. Y una tercera etapa, que es la evaluación, que implica un proceso de metacognición donde los estudiantes concientizan que aprendieron, cómo lo hicieron, lo que permite la transferencia de conocimiento. Y además esta etapa implica compartir los hallazgos con la comunidad, bien sea la universidad, la institución donde estén haciendo el proyecto. Entonces es una actividad que perfectamente se puede aplicar en la educación interprofesional. Un producto de aprendizaje basado en proyecto puede ser un artículo, un ensayo, un capítulo de libro, una revista, un periódico, una página web,
una infografía, un podcast o una campaña. Eso va a depender de la asignatura en la cual se esté realizando esta estrategia de aprendizaje. Estos productos tal vez puedan parecer un poco teóricos, pero también puede ser un plan de mejora, un programa de radio, una bibliografía comentada, un dossier, un catálogo, una serie estadística, una traducción, una obra artística, un cuento o un material instruccional. Podemos plantear entonces como consideraciones finales que la multimodalidad educativa es asumida como una nueva cosmovisión de complementariedad, donde múltiples visiones se integran para construir propuestas que fortalezcan la comunicación y la interacción entre los actores del proceso, que libres y críticos pueden establecer intercambios argumentativos y propositivos de opiniones. De esta manera se estaría aportando a la satisfacción de los retos de la educación interprofesional como una alternativa educativa no suficientemente explorada y que debe potenciar los procesos comunicativos, la intercolaboración y la cooperación, lo que a su vez plantea como requerimiento metodologías que faciliten la interactividad, como las que acabo de proponer, el aprendizaje basado en proyectos, que también puede ser basado en problemas, en retos o basado en investigación, y el aula invertida. Muchas gracias.